La cuestión sobre lo que el mundo es aún no ha sido resuelta. Misterios del mundo expandido. En biografías. Abraham Abulafia con Mario Sabán. La cábala es una tradición secreta que nada más pasaba de alumno a maestro de una forma completamente oculta, inclusive dentro de las juderías. Muy poca gente, prácticamente nadie, conocía el tema de la cábala. El mundo fue creado por la palabra luz. Si se hubiera dicho otra palabra, el resultado habría sido otro. ¿Tiene poder creador la palabra? Uno de los hechos más significativos en la historia de la cábala ocurre en el siglo XIII, cuando un rabino español cree descubrir el poder oculto y creador que hay detrás de las palabras. Esta sabiduría oculta parece ser la que obtuvo Moisés en el monte Sinaí y la misma que le permitió separar las aguas del Mar Rojo. Abraham Abulafia nació en el año 1240 y es uno de los principales místicos de toda la historia de la Kabbalah. A mi modo de ver, probablemente quizás el místico más importante de la Edad Media, luego de Moisés de León. Abulafia, como místico, cree posible una conexión con la presencia divina directa, sin necesidad de intermediarios. Por eso el misticismo es la religión en su estado más agudo, intenso y puro. Cada uno es Mesías de sí mismo. En el cristianismo hay un concepto muy similar cuando se habla que todos conforman el cuerpo de Cristo. Están todos hablando del mismo tema. Si todos conforman el cuerpo de Cristo o todos conformamos la idea del Mesías, es que cada uno de nosotros tiene una actividad divina. Lo que hizo Abulafia es divinizar al ser humano, darle el poder de elevación hasta Dios. Cualquier ser humano tiene la posibilidad de encarnar a Dios en la realidad de la materia y elevarse. Nosotros en la Cábala decimos que Abulafia trae la posibilidad de que Dios se encarne en cualquiera de nosotros. En la España medieval donde nació Abulafia, se sucedían las últimas cruzadas católicas. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica que tenían como objetivo recuperar para la cristiandad la región del cercano Oriente conocida como Tierra Santa. Lo más importante de Abulafia es que él llegó a un punto en el análisis de las letras hebreas y del nombre de Dios que puede ser considerado como el principal artífice de lo que nosotros llamamos la gematría. La gematría es un método de interpretación de palabras hebreas basadas en la asignación de valor numérico a cada carácter del alfabeto. Las palabras tienen un valor numérico, y si dos palabras distintas dan el mismo resultado, se percibe una analogía entre ambas, y se considera que deben tener una conexión contextual y hasta esotérica. Nació en Zaragoza, en el Reino de Aragón, luego estudió en Tudela de Navarra,
Y de ahí a Barcelona. En Barcelona fue profesor o maestro de cábala un año. Y finalmente hizo un periplo muy largo en un viaje hacia Tierra Santa, hacia Israel. En 1260, él dice que con 20 años llegó a Acre, al actual Aco, y ahí se encontró con una gran lucha entre cristianos y musulmanes, por lo cual él tuvo que rever su viaje, salió de Israel, allí en Grecia consiguió, él dice, a su mujer. No sabemos nada de su mujer, él no nombra quién fue su mujer, no tenemos datos, quedó en el anonimato absoluto, pero lo interesante es que no sabemos dónde se ordenó como rabino, dado que actualmente en la tradición judía se lo denomina rabino. En la historia de la cábala hay mucha gente autodidacta, incluso Maimónides, en filosofía, no pertenecía a una escuela determinada, porque sin duda ellos eran iniciadores de algo nuevo. Cuando uno dice profesor de cábala es que cree que puede tener 50, 100 alumnos. Él tiene 4 alumnos nada más en Barcelona, dice que de los 4 solamente le entendía uno, y así a lo largo de toda su biografía va comentando que tiene 3 o 4 alumnos en cada ciudad. La idea fundamental que él tiene es que va a llegar el reino, que va a llegar el reino de Dios, y que como va a llegar el reino de Dios, las grandes enseñanzas de la cábala se tienen que difundir en todo el mundo. Para una difusión general, el objetivo de él, por supuesto un objetivo bastante alocado mirándolo desde la historia, es convertir al Papa al judaísmo. Por lo tanto, se dirige a Roma y en ese momento, algunos dicen que es Nicolás III, otros Nicolás IV. Nicolás III estaba como Papa en ese momento, estamos en el año 1280, se dirige a Roma y ya sabe Nicolás III de que va a entrar Abulafia a Roma, y él declara que tiene que ser apresado. Y hay una famosa, no sabemos si anécdota o leyenda, por la cual Abulafia dice: si alguien quiere mi detención, va a morir. Un día antes de que entre Abulafia a Roma, Nicolás III muere, y por lo tanto le tienen mucho miedo a la cábala práctica que tiene Abulafia. Abulafia, por supuesto, queda detenido por los franciscanos más o menos 28 días en la cárcel en Roma, nuevamente es liberado. Ahí empieza un periplo en el sur de Italia, termina en Malta, y en Malta hace sus principales obras. Tiene más o menos 50 obras escritas, de las cuales nos han llegado muy pocas, no todas. Más o menos nos han llegado entre 25 y 26 obras. Y él finalmente no se sabe dónde muere, se evapora su mensaje, su idea de biografía. No sabemos si muere en Barcelona o muere en Italia, no queda claro dónde muere. La cuestión es que lo más importante que yo creo de él es básicamente 2 cosas. Primero, su pensamiento, y luego también que dejó un gran discípulo que fue Yosef de Gicatilla. Yosef de Gicatilla fue quizá el más importante discípulo de Abulafia, autor del libro Las Puertas de la Luz. Gicatilla influyó mucho en el grupo de místicos conocidos como los sabios de Segovia, que aportaron a la escritura de quizá lo que sería el más importante libro de la cábala, que es el Zohar. De algún modo, Abulafia tuvo una gran influencia en el contenido de Zohar, traducido como esplendor. Él dice que toda la realidad se puede encontrar arquetípicamente en el lenguaje hebreo, y el lenguaje hebreo se puede trasladar a números. Por lo tanto, toda la creación, todo el universo se puede entender matemáticamente. Abulafia interpretó que todo el universo puede entenderse matemáticamente a través del lenguaje convertido en números, traducido por la numerología. La numerología en la cábala es lo que llamamos la gematría.
Con lo cual tenemos una idea o un análisis de todo el universo arquetípico. Para los cabalistas y sobre todo para Abulafia, si unas energías se mueven en un sitio que no es inadecuado, por lo tanto se vuelven energías negativas. Pero si esas energías las podemos situar en una situación positiva, las podemos transformar en positivas. La energía en sí misma, dicen los cabalistas, no tiene una connotación moral. El concepto de energía de Abulafia es muy interesante e innovador. No hay energías buenas o malas, pero la energía que no está ubicada donde corresponde se desvirtúa. Es allí cuando da lugar a lo moral o lo inmoral, a lo positivo o negativo, vivenciado según la experiencia subjetiva de la persona. Según Abulafia, toda la energía del universo puede ser sintetizada sobre cada letra. Las combinaciones de palabras son combinaciones de energías matriciales de los arquetipos. Las letras de una palabra tienen un peso numerológico independiente de su orden. Si yo, por ejemplo, en hebreo tengo la palabra ani, que es la palabra yo, que es Aleph, Nun, Yod, si yo muevo las tres letras, me queda la palabra Ain, que es Aleph, Yud, Nun. Cambio dos letras. Al cambiar dos letras de esas mismas tres letras con las que he rotado, tengo el mismo peso numerológico. Es decir, la Aleph tiene 1, la Nun tiene 50 y la Yod tiene 10. El peso energético es 61. Por lo tanto, aunque yo permute las letras, siempre el peso va a ser 61. Ain quiere decir la nada o el infinito, con lo cual él dice el yo, si nosotros lo permutamos a las letras, conforma la nada. Así en el hebreo sucede que la gramática del hebreo hace que en la raíz de cada una de las palabras se encuentren las palabras en su versión positiva o en su versión negativa. Es lo que se llama movimiento circular del alfabeto. Entonces Abulafia dice, se puede pensar de dos maneras. La manera racional, que es la manera con la que la piensa la Biná, la dimensión racional del árbol de la vida, o la dimensión de la intuición o de la dimensión de la profecía o el conocimiento intuitivo. Cuando nosotros estamos desde el punto de vista en el análisis del pensamiento racional, nosotros tenemos que siempre una consecuencia proviene de una causa. El análisis racional es un análisis que está dentro del tiempo y el espacio. Abulafia sostiene que el pensamiento racional está ligado a las constantes espacio-temporales y el pensamiento intuitivo está ligado al pensamiento circular. En el análisis racional tenemos una causa primera y luego se produce la consecuencia. Causa-consecuencia es una relación del espacio. En el sistema intuitivo circular que descubre Abulafia no hay causa-consecuencia. Dentro de la causa ya podemos ver la consecuencia y siempre en las consecuencias podemos ver la causa. En realidad no hay linealidad en el tiempo dentro del sistema circular, porque todo va circulando sin tiempo. Entonces, en un pensamiento intuitivo circular, la mente, dice Abulafia, puede ir hacia el futuro o hacia el pasado porque no tiene tiempo. En cambio, en realidad, la mente lineal tiene que ir indudablemente siempre hacia el futuro. La mente puede ir al pasado y puede ir al futuro si puede tener esta conciencia intuitiva de movimiento circular. Este tipo de pensamiento circular tiene mayor relación a las formas del universo y tiene la capacidad de saltar las constantes espacio-temporales. Todos los planetas tienen formas circulares. Según la física, toda recta se curva en el universo. Y dicen los cabalistas, y Abulafia en este caso, que la gente sufre las contradicciones de la mente racional. Porque la mente racional siempre queda encallada, queda dentro del sistema de contradicciones. Para los cabalistas y para Abulafia no hay ninguna contradicción si uno toma el sistema circular, pero la mente humana no está diseñada para la circularidad porque nosotros como cuerpo, como materia, hemos nacido dentro del sistema espaciotemporal. En consecuencia, los místicos, dice Abulafia, tenemos un problema. Cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy escribiendo,
La escritura parece que me va llevando consecuencia de lo escrito al principio. Pero en realidad, si yo trabajo en un pensamiento circular que pertenece a la eternidad, lo que yo estoy escribiendo al principio pertenece al final, y lo que estoy escribiendo en el final pertenece al principio, porque la información de alguna manera siempre es la misma. Es como encontrar que las raíces del Apocalipsis están en el Génesis, o las raíces del Génesis están en el Apocalipsis. Para Abulafia, las letras tienen 4 niveles de profundidad energética: la letra escrita, la letra pensada, la letra cosmogónica que pertenece al universo, la letra invisible que pertenece al infinito y está fuera del espacio-tiempo. Esta última es la letra a la que él quiere llegar. Por lo tanto, claro, ¿cómo yo voy a trabajar con esa letra? Tengo que llevarla a la escritura de alguna forma. Entonces, si la llevo a la escritura, puedo demostrar que esa letra existe. El segundo análisis que hace Abulafia, interesantísimo, es entre las vocales y las consonantes. Y las vocales no son letras. Las vocales son puntos o formas geométricas. Cuando alguien quiere explicar energías en un orden superior, tiene que llegar a la geometría, no puede pasarlo por el concepto. Las consonantes son muy materiales. Si tú pones muchas consonantes, la palabra no se puede casi nombrar, es imposible, necesitas vocales. Abulafia dice, las vocales son el alma de las consonantes, y las vocales no son letras, son vibraciones, son sonidos vibracionales. Entonces, las vocales pertenecen a un nivel donde existía la música antes que la letra. Existía el sonido antes que el concepto. El concepto se materializa luego a través de las consonantes. Por lo tanto, hay 2 niveles de información. Un nivel que son las consonantes y un nivel que son las vocales. Las vocales no solamente son sonidos, sino que las vocales surgen de sistemas de control de la respiración, del control del aire. Por lo tanto, lo que se debe hacer, dice Abulafia, es tratar de controlar el aire y realizar técnicas de meditación que tengan que ver con los niveles o con la composición de las vocales. Lo que básicamente realizaba es que se encerraba dentro del manto ritual y comenzaba sus ejercicios de respiración con ejercicios de vocalización. Él comenzó a trabajar en sinfonías de vocales con el nombre de Dios para entrar en estados meditativos o estados de trance. Pero aunque Dios sea innombrable, dice Abulafia, como Dios de alguna forma es una energía universal que existe en todos lados, si nosotros, con todas las vocales que conocemos, realizamos una combinación de todos los sonidos de las vocales que conocemos en el nombre de Dios, en algún momento estamos nombrando el nombre de Dios que no conocemos, o eventualmente estamos nombrando a Dios porque estamos nombrando todas las combinaciones vocálicas posibles. Pero Abulafia fue todavía más y dijo, lo que habría que hacer es juntar a todas las consonantes y hacerlas en una combinación general entre sí. Entonces lo que habría que hacer es combinar, que creo que da 15.000 millones de combinaciones, todas las consonantes entre sí. Ahora dice, cuando yo nombro una palabra que no tiene ningún sentido dentro de la realidad, porque tú dices la palabra papá o mamá y tiene sentido para nosotros, pero dice, ¿qué pasa si yo escribo una palabra que es XXPY? Dice Abulafia, por supuesto en hebreo, pero lo estoy pasando a nuestro idioma. XXPY no es ningún concepto dentro de la realidad, pero indudablemente es un concepto que nosotros no conocemos, que está oculto, que mueve energías arquetípicas.
Mientras menos conozcamos el sentido de la palabra, más energías ocultas estamos moviendo. Porque nosotros conceptualmente movemos las energías que tienen sentido dentro del concepto, pero no las energías que no sabemos cuáles son sus conceptos. Por lo tanto, dice Abulafia, hay energías en el universo que nosotros no conocemos. Esas energías que no conocemos, indudablemente van a ser nombradas en el futuro. ¿Para qué esperar que en el futuro sean nombradas? Si podemos nombrarlas ahora y de ese modo tener una relación conceptual con la energía del futuro porque estamos nombrando todas las palabras posibles. Por lo tanto, nombremos toda, claro, en el siglo XIII, pensar lo que es esta mente, porque es una mente cibernética, una mente muy avanzada para su tiempo. Sin duda, Abulafia fue un gran innovador, por concebir al mundo muy fuera de su época, según afirmaciones que aparecerían siglos después, ligadas a la tecnología, al mundo cultural que hoy vivimos. Él decía que existía un estado de Bekut, de unificación con Dios, donde la persona, a través del éxtasis místico, podía desaparecer dentro del flujo de energía general y que para eso tenía que respirar, tener ciertas técnicas y lograr de alguna manera esa conexión. Lo que la persona viene a buscar a este mundo, dice Abulafia, es conectarse con Dios para desaparecer de alguna manera, entrar en ese flujo de energía general. Sintiéndose parte de esa energía general, la persona va a entender por qué llegó a este mundo. El alma encuentra la función cuando entiende cómo se encuentra dentro del sistema y qué aporta al flujo general de la realidad. Abulafia influyó mucho sobre Ramón Llull, un místico cristiano del siglo XIV. Influyó mucho sobre el Renacimiento italiano y todavía, por supuesto, sigue influenciando mucho en todos los círculos que estamos intentando comprenderlo, porque realmente todavía tiene algunas ideas que para nosotros son incomprensibles. Abulafia ocupó su vida en tratar de descifrar los misterios del mundo para llegar a la unificación energética con el universo y con Dios. Tradición de la gente de Malta es que cuando baja mucho la niebla en Malta, dicen los isleños que tienen temor a que aparezca el alma de Abraham Abulafia. Esa es la tradición que quedó en Malta. La Ilustración francesa pone fin al estudio de la cábala en el mundo, hasta que en el siglo XX surge en Polonia un talentoso intelectual laico que estudia toda la filosofía europea y nota la gran pérdida de la espiritualidad. Será él quien, desde su enorme formación académica, actualice los antiguos estudios de la cábala para la cultura contemporánea, conectando toda la mística hebrea antigua y medieval con toda la filosofía europea. Baal HaSulam, conocido como Ashlag, fue el intelectual laico devenido en rabino al que le debemos la actualización de los estudios de la cábala que habían sido olvidados. Dijo, la supervivencia biológica depende de la espiritualidad. Es la única arma que tenemos contra el control de la tecnología que nos puede destruir. Empezó a tener discípulos. Uno de los discípulos principales fue su hijo, Baruch HaShlag. De Baruch HaShlag salió otro discípulo más potente, que es Michael Lightman. Misterios del mundo expandido. En Biografías se propone explorar una serie de biografías sobre eruditos, sabios, curiosos, hombres y mujeres que a lo largo de su vida se han propuesto indagar sobre una idea de realidad mucho más allá de lo que muchos nos atreveríamos a imaginar. Ellos lograron tener una visión más expandida
sobre lo que el mundo es, y en sus biografías podremos tener un primer acercamiento a aquello que creen haber encontrado. Porque la cuestión sobre lo que el mundo es aún no ha sido resuelta. Lo importante para comprender la técnica de respiración de Abulafia es comprender que él lo realizaba con el manto ritual, lo que habitualmente nosotros conocemos en hebreo como el talit. En cada una de estas borlas existe numerológicamente el nombre de Dios. Sabemos el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, lo que habitualmente la gente que lee la Biblia dice Jehová o Yahvé, pero que no tiene nombre, que no puede ser nombrado. La Yud equivale al número 10 en hebreo, la Hei al número 5, la Vav al número 6 y la Hei al número 5. ¿Qué hizo la tradición? Entre nudo y nudo puso 10 vueltas, luego 5 vueltas, luego 6 vueltas y luego 5 vueltas. Quiere decir que aquí las vueltas del hilo nombran numerológicamente al nombre de Dios.